Bueno, ya lo habíamos anunciado, ya ayer fue motivo de comentario en este mismo programa, luego de la larga entrevista en Ampliación de Noticias. Quisiéramos saber cuál es la reacción de los congresistas, en primer lugar, en la Comisión de Economía, a la que tengo entendido que pertenece Rolando. Sí. Se va a ver el tema, ¿no es cierto? Y se va a incorporar estos elementos que ha alcanzado el estudio de la Universidad del Pacífico. Nosotros hemos advertido que no es bueno utilizar el mercantilismo para que las empresas puedan ser rentables. En este caso de la AFP chilena Habitat, en la cual vino acá el Perú y que llegaron a un acuerdo con el gobierno para que todos los trabajadores independientes puedan ahorrar forzosamente a esa sola AFP, ¿verdad? Sin sin haber todos los nuevos en realidad, o sea, no todos solo los nuevos, independientes. todos los nuevos hay que aportar a una sola AFP. Esto hace mucho daño al sistema y además está bien que al sistema le falta competencia. Yo creo que si de cada 4 peruanos, uno está en una AFP, demuestra la alta informalidad que existe en el país. O sea, porque hay mucha gente... Que no es un problema del sistema en sí mismo. No es un problema de las AFP, sino es un problema de nuestra economía. De nuestra economía. Pero a la economía falta mejor regulación, le falta mayor competencia en este ámbito. Y puede haber mecanismos, y no hay que cerrarse a los nuevos mecanismos que existen para que las personas puedan ahorrar. Porque el peruano eso de decirle que no es obligatorio ahorrar, si no dejarte a tu vivo albedrío, nadie va a querer ahorrar para su futuro y después va a tocar la puerta. Esa es una afirmación, por ejemplo, que niega el estudio de la Universidad del Pacífico. Es una afirmación que se hace sin pruebas, sin demostración. En un país, el país donde más se ahorra en el mundo, que es China, el ahorro no es obligatorio. Bueno, pues en el Perú se ha demostrado que muchas personas no ahorran para su vejez. Si eso fuera exacto, Rolando, entonces, tendríamos las calles plagadas de... Sí, pero que la gente no tiene confianza muchas veces en es que no es ahorro en la libretita del banco. Pero, por ejemplo, comprando un bien, ahorro comprando un terrenito. Ahorra bajo el colchón y ahorra comprando bienes. No, en realidad, bienes duraderos. ¿Sabes cuál es un mecanismo de ahorro, aunque no parezca? Porque, por ejemplo, un argumento que se utiliza es: yo voy a tener una pensión para no ser una carga para mis hijos. Bueno, hay padres, y me parece válido, que consideran que en lugar de usar esa plata por una pensión, prefieren darle una mejor educación a sus hijos, porque ese es su seguro de vejez. Exacto. Y eso no tiene nada de malo, porque el hijo que recibe una mejor educación que el padre, gracias a que el padre tuvo ese dinero para invertirlo en él, moralmente, seguro, y además así ocurre, porque si no en la calle estarían repletas de indigentes, los hijos se ocupan de sus padres, que es... Pero la mayoría... Las calles no están repletas de ancianos muriéndose de hambre. Pero la mayoría... Y el sistema de pensiones no tenemos hace años. La mayoría de peruanos hace lo que tú estás diciendo. Así es, y eso está mal. O sea, mi padre jamás ha aportado una AFP, ni en el seguro, ni nada. ¿Te pudo pagar una educación? Y me pudo pagar una ¿cuál es la objeción? Entonces, lo que pasa es que ya tenemos un sistema, tenemos un mercado de capitales en esto, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es un mercado de capitales. Entonces lo que se defiende es un mercado de capitales. No, está bien, pero ese mecanismo de capitales tenemos que mejorarla. Por eso es que en el estudio te dice, ¿no?, que las comisiones altas que cobran ellos es mucho más de la rentabilidad que puede tener un fondo de cada ahorrista, ¿no? Es 4 veces más. O sea, el rendimiento que puede tener uno, por la comisión te saco la vuelta y te quito más. Entonces eso no le hace al sistema, no le hace atractivo, ¿verdad? Pero no solo no lo hace atractivo, sino que al no ser un aporte voluntario, al haberte obligado a entrar en este sistema casi confiscatorio de tu sueldo, ya, ahora lo que yo siempre digo, lo van a corregir. Y a mí que me devuelve mi plata. O sea, mi plata que se han agarrado todos estos años sin razón. O sea, siempre es como el aportante. Ya corregimos, pero lo que aportaste hace 20 años, piña. Pero no te olvides también que cuando se recibió después el primer gobierno de Alan García, se recibió 0 fondos. En negativo. Entonces, es ONP. Pero no, de todas maneras, el que quise pasarse a una AFP te dieron un bono, ¿verdad? A mí no me dieron nada. No, sí, pues tienes un bono. Pero que lleva trabajando 2 años, no me dieron ningún bono. No, pues, te has tenido que dar un bono para poder pasarte una AFP. O sea, te da un bono. El Estado te da un bono. No, tenías que haber cumplido, los requisitos eran interminables. 20 años seguidos de aporte. Yo tampoco tuve bono. Tenía 25 años trabajando. Así es. A mí me dieron bono, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú habrás tenido vara. No tengo vara, pero es así. Carlos, ¿qué piensa del asunto? El informe de la Universidad del Pacífico es muy contundente. El sistema de las AFP ha fracasado en este país. El sistema de pensiones. El sistema de pensiones. En general. Ha fracasado. Bueno, en Chile se está, cuestionando la propia dinámica actual del sistema
de las AFPs, ojo, ¿no? Y cuando se dice, y muy bien lo dice el congresista, los dueños de las AFPs han logrado tener una ganancia, una renta 4 veces mayor que la de los aportantes, uno dice, ¿y por qué los aportantes, así como se los obliga a ahorrar, no se los obliga, por ejemplo, a invertir? Porque de repente, y ojo, porque eso no necesita ley. La mayoría de la gente, llamémoslo del sector C y D, lo que hacen es invaden tierras, ¿no? Y comienza la autoconstrucción. Esa es su inversión. Esa es una y forma... sacan mucho más renta que invertir en una, que ahorrar en una AFP, pues, ¿no es cierto? Porque construyen su casa, después alquilan el segundo piso, etcétera. O lo que ustedes han dicho, invertir en educación en sus hijos. Entonces, yo creo que en realidad, hasta desde el punto de vista liberal, ¿no?, el que el Estado obligue hacia las personas sobre sus excedentes económicos, tienen que invertirlo forzosamente sobre su final de vida para mantener la vejez, no es muy no es muy coherente. No es muy bueno, coherente, los señores no del Pacífico decían que eso era propio de una economía soviética de los... Por eso, pareciera, ¿cómo se llama? Claro, sí, claro. Una decisión. Cuando tú dijiste mercantilista, es verdad, pues, es la visión mercantilista de los empresarios que hacen las AFP, consiguen la decisión de que sea obligatorio el ahorro y ellos ganan 4 veces más que los aportantes. Esa es una clara decisión mercantilista y paternalista, ¿no? Claro, porque como tú no eres capaz, ciudadano, de prever lo que vas a hacer en tu vejez, como no eres capaz de invertir, como no eres capaz de comprar un inmueble, un terrenito, o, como decía Carlos, invadir y comenzar a hacer, y yo te voy a enseñar cómo. Quitándote el 10% de tu sueldo, cobrándote el 2.8% de comisión y con eso ganando 4 veces más de lo que gana tu fondo. Por eso tenemos que discutirlo esto de la mejor manera en la Comisión de Economía del Congreso, para ver todas las opciones posibles, para ver si ese puede ser o no un ahorro forzoso. Ya hay que ver qué pasa con los excedentes, cómo se podría devolver. Entonces hay un sistema... el discurso de las AFPs... No, las AFPs nunca van a dejar... No, y de ciertos economistas este es un tema técnico que se tiene que discutir entre técnicos, no, pero no es un tema, esto es un tema social. Estamos hablando del futuro pensionario de todos los peruanos. Entonces, si discuten entre técnicos y en 20 años los técnicos no nos han podido explicar un sistema del que se supone no entendemos nada, algo están haciendo profundamente mal. Además, salvo ganar dinero, que eso sí lo hace perfecto. Pensiones del 40% de lo que tú has recibido en una etapa de tu vida donde seguramente necesitas más, por medicinas, por afecciones de salud, es no dar nada. Dar una pensión de 40% de lo que tú has venido ganando es equivalente a nada. O sea, el estudio de la Universidad del Pacífico, a la cual no hemos tenido acceso todavía en términos completos, tendríamos que verlo bien, ¿ya? Porque al final hay muchos temas que hay que modificar en los temas de las AFPs. Por ejemplo, que te dan el rango de vida es para que tú vivas hasta 110 años, por ejemplo, ¿no? Eso es una locura, nadie en el Perú vive hasta 110 años. Entonces, ¿quién se queda con ese aporte después? Entonces, eso tenemos que reducirlo, ¿no? Reducirlo de una edad promedio, 90 años, 80 años. Ahí hay toda una discusión que, por ejemplo, cada vez que se tocan los economistas, lo que ustedes no están entendiendo lo de los 110 años. Sí, Bestial, no lo entiendo, perfectamente no lo entiendo. Estoy seguro que no lo entiendo. Yo soy economista y tampoco lo entiendo. Exacto. Y hace 20 años que tenemos un sistema que nadie entiende. O sea, nadie entiende por qué te llega poca plata, nadie entiende por qué tienes la comisión más alta. Y voltea y te tecnológico que tú no entiendes. Pero había una serie de fallas en el sistema que el regulador no hizo su trabajo. Por eso es nadie que, ha hecho su trabajo. Claro, pero tiene que hacer su trabajo. Que una economía que se preste de querer seguir creciendo, tiene que haber regulación. Ahora, de tal manera que vaya más hacia el que tiene el dinero, o sea, el contribuyente que forzosamente ahorra, a él tienes que proteger. Porque existe la posibilidad de que para el 2016 se convierta en un tema electorero. Y si se convierte en un tema electorero, se fregaron. Ahí sí que se fregaron todos. Ahora. Así es. Ojo, lo he escuchado al señor Valdivieso, que creo que es el presidente de las AFP. No, el que cree que no entendemos. No. Lo que pasa es que ustedes no comprenden, ¿no es cierto? Claro, nosotros no entendemos. No, así no es. El problema es así, ¿no es cierto?
pero lo dice teniendo un carro de $58.000 suyo en la puerta del canal. Entonces la gente dice, oh, no, eso sí lo comprendemos, ¿no? Yo con una Eso sí se rentabilidad entiende como la de las AFP también entendería todo. Todo entendería. Me quedaría clarísimo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Como dueña de una FP de repente. Yo quiero ser AFP, siempre digo. Vamos a una pausa y regresamos.